Hoy vamos a seguir hablando de lo que hablé la semana pasada en un enfoque muy diferente, muy hermoso. Hablamos la semana pasada acerca de los problemas, ¿se acuerda? Hablamos de cómo actuamos nosotros frente a los problemas, cómo nos comportamos nosotros ante un problema y hasta tenemos ciertos pasos que seguimos y nos damos cuenta de que todo ese esfuerzo humano no sirve. Y concluimos que la única forma de vencer a los problemas es tomar los problemas y entregárselos al Señor. Y hay testimonios. Yo no sé a cuántos de ustedes les bendijo el Señor resolviéndoles un problema, Eso es para que nosotros le demos la gloria al Señor. Ahora te voy a preguntar algo. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de problemas tenían los siervos de Dios? Los apóstoles, los grandes hombres de Dios que fueron capacitados e inclusive de manera personal por Cristo. Hoy vamos a hablar de Pablo y los problemas. Pablo, el último de los apóstoles, que si bien no vio cara a cara a Cristo antes de ser crucificado, sí lo conoció a la mala. Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, y no solo la perseguía, si nada más hubiera sido la perseguida, pues qué bien, pero no, los mataba, los entregaba con las autoridades y los torturaban y quería destruir la iglesia. ¿Y qué pasa con quien quiere destruir la iglesia? Pues ya sabemos quién va a vencer al Señor, quién puede vencer al Señor. ¿Quién puede atentar en contra de su iglesia? La iglesia es indivisible, indestructible. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. ¿Quién puede destruir al cuerpo de Cristo? Nadie. Pablo sufrió esa experiencia. Pero hoy vamos a profundizar en la problemática que vivimos todos los días y cómo la manejamos también. Pero quiero que veas cómo Pablo manejaba los problemas. Primera a los Corintios, por favor, en el capítulo 1, versículo 8 y 9, lo vamos a leer acá en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que lo veas acá en la pantalla y después lo puedes comparar con tu versión que traigas escrita o en tu teléfono. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9. Síguelo ahí en esta versión para que no te pierdas y ahorita lo puedes ver en tu Biblia. Dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar en Dios, quien resucita a los muertos. No la estaba pasando bien Pablo, ¿eh? ¿Has tenido un problema tan grande que dices, ya no puedo, ya no avanzo, de aquí ya no salí? Pablo dijo, de hecho, ¿saben qué? Esperaba yo, mira, hasta ahí llegó. Él pensaba, es más, él lo sentía. Pablo era experimentado o no en sufrimiento, en persecución, golpiza tras golpiza, cárcel tras cárcel, sufrimiento tras sufrimiento. Sabía de lo que está hablando él. Pero llegó el momento en el que dice, fui oprimido y agobiado de tal forma, más allá de nuestra capacidad de aguantar. Tú y yo tenemos una capacidad de aguantar los problemas, una capacidad. Pablo ya estaba, es más, ya se había dejado. Él dijo, ya, hasta aquí, a ver, ¿dónde me acomodo? Porque yo ya, hasta aquí llegué, voy a entregar los tenis. Él pensaba que ya se había acabado todo. Y mira, al Pablo estar pasando por problemas realmente graves, tan grandes que llegó a expresar palabras que querían decir, me rindo, me voy a morir, perdí toda esperanza, se acabó.
¿Por qué Pablo se expresa así? Porque era una realidad. Esa es una realidad. La realidad que estás viviendo hoy no es una fantasía. Es una realidad. Los problemas son reales. Hay personas malas. Hay situaciones complicadas. Es una realidad. Perdió la esperanza. Y Dios, te voy a decir una cosa, a veces permite eso. ¿Por qué? ¿No amaba a Dios a Pablo? Como para decir, no, Pablo, que ni te despeines. No. Que no se te arrugue la túnica. ¿Saben cómo traían a Pablo? Una vez dice que lo dejaron como muerto, ya dijeron, no, ya, ¿cómo lo habrán dejado? Yo creo hasta la lengua tenía de fuera ya porque de la noqueada que le dieron. A veces así nos sentimos, hermano. Pero aquí lo más importante es que lo vivas como es. Es una realidad. Es una realidad. Los problemas son una realidad. Y a veces Dios nos va a permitir vivir los problemas por una sola razón. Él deja que el problema crezca hasta que perdamos toda la esperanza y digamos, no aguanto más. ¿Por qué lo hace así? Porque Él se da cuenta que seguimos girando sobre nosotros mismos. Imagínense Pablo, ¿cuántos milagros no vio? ¿Cuántas personas no sanó? ¿Cuántas cosas no hizo Él de manera sobrenatural? ¿No creen que llegó un momento en el que ya se sentía super Pablo? Siendo humano. Oigan, ¿y Pablo se peleó alguna vez con alguien? Ay, no, ¿cómo? Si hasta tenía su aureola aquí. No, claro que sí, se peleó. Un día se agarró con Pedro y se dio una agarrada, pero agarrada, buena. Esa es la realidad de la vida, hermanos. No podemos vivir con fantasías. No podemos vivir romantizando las cosas. Tenemos que ser realistas. Y Dios así lo permite porque Él se da cuenta que nosotros somos el centro. Y queremos que todo gire a nuestro alrededor. Y cuando todo gira a nuestro alrededor, el Señor dice, sí, ¿no has entendido? Te pongo un freno. Y voy a permitir que el problema llegue hasta que ya no puedas. Hasta que te sientas morir. Él nos deja llegar hasta el límite para finalmente decirle, me rindo. Pero ¿a quién le gusta rendirse? ¿A quién le gusta rendirse? ¿A quién le gusta que lo regañen? ¿A quién le gusta que le llamen la atención si yo soy perfecto? ¿Cómo se sentiría Pablo? Perfecto, un apóstol, imagínense, con los milagros, el poder que movía. El Señor va a dejar que lleguemos hasta el límite cuando nosotros sigamos en nuestra terquedad y en nuestra necedad. Él nos va a dejar ahí hasta que tú y yo digamos, me rindo. Pero el alma puede estar muy fuerte, el yo puede estar muy fuerte y no se va a dejar, va a patalear, va a gritar, va a rasguñar, va a morder, va a dar cabezazos. Nuestro yo puede estar muy crecido y en realidad, aunque digamos, me rindo, el fruto no dice eso. El fruto dice, yo puedo y a mí nadie me dobla. Y nos ponemos duros, a mí nadie me dobla. Y algo muy importante que Pablo entendió, fíjate, es que podía morir. Cuando ya ven el peligro tan grande a alguien, dicen, no, ya, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Yo me imagino esas personas, y he escuchado testimonios de las personas que quedan atrapadas en un siniestro, un sismo, un terremoto, que dicen, no, yo dije, ya hasta aquí llegué, ya se me viene encima esto. Es porque ya lo vieron, lo están viendo, lo están experimentando. Y esa es una realidad. Porque el Señor se da cuenta que no nos hemos rendido. Y eso sí te lo voy a decir, si a Pablo lo dejó llegar al límite, ¿quién se siente aquí más que Pablo? ¿Quién aquí es más grande que Pablo? Que diga, a mí, lo que yo diga, yo. Si a Pablo no se lo permitió.
y lo doblegó hasta que se sintiera que se iba a morir. Hermano, más vale flojito. Primera de Hugo 5:1 dice esa. Más vale flojito y cooperando. Con el Señor, no conmigo, con el Señor. Algo muy importante que entendió Pablo es que podía morir. Y nosotros ahora sabemos, los que somos entendidos al Espíritu Santo, entendemos que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que nuestro yo debe morir. Pablo entendió el mensaje del Señor. Te vas a morir. Si no le bajas, te vas a morir. Dijo, yo sentía definitivamente que yo ya colgaba los tenis, las sandalias en ese entonces. Pero hoy el Espíritu Santo nos está hablando a nuestro corazón, dándonos testimonio y nos dice, tu yo debe morir. No físicamente, tu yo debe morir. Pero esto solo puede pasar cuando nos rendimos completamente a Él. Cuando la rendición es completa, solo a Él. Y solo Él puede saber si es legítima o no. Todavía me puedes decir, pastor, ay, te quiero, me caes re bien, ven. Pero solamente Dios sabe el corazón. Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios ve el corazón. Por eso Él es el que tiene la soberanía de decir, ¿no entendiste? Hasta el límite. Más límite, hasta que digas, no puedo ya no puedo, me rindo, me doy. Y ejemplos tenemos muchos en la Biblia. ¿Se acuerdan de Faraón? Cómo Dios lo empezó a oprimir, a presionar, y él decía que sí, ya que se vayan el pueblo de Israel, y de repente, no, otra vez, y se volvía a poner duro, y decía el Señor, no, pues ahí te va otra, pum, y otra plaga, y otra. ¿Quién ganó en esa historia? ¿Quién ganó? Solo Él puede saber. Él es el único que conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. Él es el único. Podemos ponernos una máscara, podemos fingir, podemos decir, pero el único que la conoce es el Padre Celestial. Pablo entendió a tiempo que seguramente iba a morir, pero se dio cuenta de que tenía que dejar ¿de qué? Ahí lo dice la palabra. Vamos otra vez al versículo 9. Dice, de hecho, esperábamos ¿qué? Morir. Pero como resultado, como entendí, como me resplandeció el rostro del Señor, lo dejé que me hablara. Puse atención al Espíritu Santo. Dice, como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos. Ahí estaba el problema de Pablo. ¿En quién estaba confiando? En Pablo, en Super Pablo. ¿En quién estás confiando tú? ¿En quién estamos confiando? Si estás confiando en ti mismo, tenemos que corregir el rumbo. Dice, como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo y nada más en Dios. ¿Quién resucita a los muertos? ¿Quién resucita los sueños? ¿Quién transforma nuestra vida? ¿Quién nos provee? ¿Quién nos sostiene? ¿Quién nos da todo lo que tenemos? ¿Quién nos da propósito? Pero no es hasta que llega el límite en la que nosotros, por nuestra peculiaridad, por nuestro yo, por nuestra carne, decidimos seguir girando en nosotros. Y no permitimos que nada nos diga nada. Y no permitimos que nadie nos corrija, mucho menos al Espíritu Santo. Si a un vocero no le hacemos caso, al menos al Espíritu Santo. No. Entonces, hermano, prepárate porque si no nos damos cuenta como resultado
de que estamos confiando en nosotros mismos, vamos a ser oprimidos y agobiados como fue Pablo. Ahí está. Ahí está el centro de este asunto. Solo Dios nos puede ayudar. El Espíritu Santo te está hablando cada que escuchamos la palabra, cada que lees la palabra. Dios te está diciendo: deja de confiar en ti mismo. Deja de confiar en ti mismo. Solo confía en Dios, como dijo Pablo. Solamente confía en Dios. Solo Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Y Pablo entendió que seguramente se iba ya, pero a tiempo se dio cuenta. Dijo: como resultado, ya me di cuenta que el problema estaba aquí. El problema podemos culparlo a todos. El problema se lo podemos endosar a alguien. Podemos echarle la culpa a alguien. Pero ¿sabes dónde está el problema de Pablo? Adentro de Pablo. ¿Cómo? Un superdiscípulo. Milagros. Escribió más epístolas que ningún otro discípulo, que ningún otro apóstol. Fue el que escribió más. Y vean en las que se metió. ¿Cuánto más nosotros? ¿Quién es más que Pablo aquí? Que se sienta: no, yo sí. A mí no me diga nadie nada. ¿Por qué? Porque yo soy quien soy y no me parezco a nadie. No. La raíz que alimentaba el problema de Pablo era que se sentía autosuficiente. Ahí está el problema. Ahí está el tema, y el tema central de todo esto, de todos nuestros problemas, que nos sentimos autosuficientes. Cuando Pablo entendió que tenía que depender al 100% de Dios, fue cuando fue libre. Cuando Dios lo libró de la muerte, de la opresión, de la depresión. Todo lo que a Pablo lo estaba molestando, Dios lo libró. Hasta que llegó a razonarlo, hasta que decidió obedecerlo. ¿Cómo era Pablo? Era rudo. Él no se detenía. Él era fuerte. Pablo, déjame decirte, Pablo era un hombre brillante. Era un hombre brillante, pero el problema es que su confianza estaba en él mismo. Por eso llegó a esa condición. Por eso él lo reconoció. Tengo que confiar en él, no en mí mismo. Tengo que confiar en él, porque Pablo era brillante. Pablo era instruido, hablaba muchos idiomas. Él era capaz, era conocedor de la palabra. Entonces el ser brillante no te garantiza estar en la posición con Dios. El ser capaz no te da la garantía de que estás agradando a Dios. El ser instruido no nos da la capacidad y no nos da la certeza de que estamos bien delante de Dios. El ser conocedor de la palabra no nos garantiza estar parados frente a Dios correctamente. Pablo lo vivió. Pablo lo vivió. Nosotros, ¿cómo vamos a pretender? No, yo sí. Pues sí, mangos es el Señor. Ahí va. Hasta que puedas entender, vas a llegar a sufrir. Yo admiro a las personas que se dan cuenta de su error y se repliegan, le piden perdón a Dios y corrigen su camino. Porque así lo dice la palabra. Así lo dice la palabra. Cuando corriges, Él te lo reconoce y dice: eso es lo que quería. Mira, todas las bendiciones que tengo para ti. Pero ¿cómo me van a decir a mí algo? ¿Cómo voy a recibir yo algo? Pablo le pasó, hermano. Y no nos sintamos mal. Digo, Pablo está aquí, yo estoy abajo de esta. Él es otro nivel. ¿Sí me entienden? Aunque era brillante, instruido, capaz, conocedor de la palabra. Entonces, cuando uno es brillante, ¿cuántos de aquí se consideran brillantes, capaces, super, mega, ultra, archi, recontra inteligentes? Ultra mega conocedores de la palabra, ultra mega recontra oradores. Dice que cuando pasa eso, corremos el riesgo de confiar en nuestra propia capacidad. Y si no lo rendimos a Cristo, seguro, eso nos va a llevar
a una condición como a Pablo, a sentirnos que no podemos más, a sentirnos oprimidos, agobiados. Pero aparte nosotros somos especialistas como seres humanos en responsabilizar a alguien de lo que me está pasando a mí. ¿Por qué? Porque no soy capaz de reconocer lo que yo tengo como responsabilidad. Finalmente Pablo comprendió que no debía moverse por sus habilidades. ¿Tenía habilidades Pablo o no? De todo tipo, hermanos. Era un hombre súper preparadísimo, brillante. Pero cuando entendió y comprendió que no se tenía que mover por sus habilidades, él se tenía que mover por el poder de la resurrección, que es en Cristo Jesús. Ese es el poder que tú y yo tenemos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todos te admiren, para que todos te hagan caravanas. No, es para predicar el Evangelio. Para eso es el poder. Para eso lo usaba Pablo. Entonces, hagamos lo que dice Pablo. Dejemos de confiar en nos. Dice él en el capítulo 9, versículo 9, dice: entonces, como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien tiene todo el poder. ¿Quién tiene el poder para resucitar muertos? Solo Él. De nosotros no es nada. Nada. Es más, ni los trapos que traemos hoy. Si hoy nos vamos, ¿qué te llevas? Nada, absolutamente nada. Entonces todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Qué hermoso que tengamos esta oportunidad. Ya vimos cómo Pablo enfrentaba los problemas. Ya vimos sus fracasos. ¿Por qué? Por querer ser autosuficiente. Y yo espero que hoy cada uno de nosotros, que a partir de hoy dejemos de hacer lo que hacía Pablo, ser autosuficiente. Ahora vamos a ver cómo es que nosotros enfrentamos los problemas. ¿Se dieron cuenta? La semana pasada vimos una forma, cómo nosotros empezamos cuando llega a nosotros un problema, cómo lo empezamos a manejar y cómo nos enfrentamos a él. Pero hoy vamos a ver otra forma que nosotros estamos enfrentando los problemas. Y es probable que estemos viviendo fuera de la realidad. Ese es un problema, hermanos. Es decir, tomamos decisiones de acuerdo a ideas. Tomamos decisiones de acuerdo a ilusiones. Tomamos decisiones de acuerdo a buenos deseos, aunque la realidad no la querramos enfrentar. Dios no nos llama a ignorar lo que estamos viviendo en la realidad. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Qué problema estás viviendo? ¿Qué desafío estás enfrentando? Dios no quiere que lo ignores. Porque a veces queremos pensar, ay, no, está este problema, nada más no lo veo. Una vez vi un video de una niña que hizo un destrozo en su casa. ¿Y saben qué hizo para que no la regañaran? Cerró sus ojos y se fue. Ella pensaba que estaba escapando. Cerró los ojos y le dice a su mamá: oye, ¿tú piensas que por cerrar los ojos ya todo se desapareció? ¿Ya todo el problema que hiciste ya no está? No, nosotros estamos a veces viendo las cosas no con realidad. Dios nos llama a enfrentar la realidad con fe. Y la fe bíblica, la fe que nos enseña Cristo, no es negar los hechos. ¿Pablo negó los hechos que estaba viviendo? Pablo los enfrentó. Pablo vio cómo era el problema y lo enfrentó. ¿Cómo lo enfrentó? Rindiéndose a Jesús, rindiéndose al Padre. Cuando una persona vive con los pies en la tierra y el corazón puesto en Dios, toma mejores decisiones, administra mejor sus recursos y desarrolla un carácter maduro espiritualmente. Hay personas, hermanos, yo espero que no seamos de esos. Por eso Dios nos lo quiere advertir hoy. Que no seamos personas que no vivimos conforme a la realidad. Que queremos una realidad por una idea, por una ilusión, por una fantasía. Pero nosotros debemos tomar decisiones basadas
únicamente en lo que es la voluntad de Dios. Y muchas personas las toman en base a lo que desean o donde quieren estar. Pero no es una realidad. Tenemos que vivir en la realidad. Ahora fíjate, vamos a empezar a ver unos versículos. Voy a tratar de avanzar lo más que pueda de aquí a las 10:30. Proverbios 14:8. La Biblia nos enseña que la sabiduría, hermanos, consiste en reconocer la verdad de las circunstancias y actuar correctamente. Tienes que ver las cosas como realmente son. No las vamos a disfrazar, las vamos a enfrentar tal cual son. Dice Proverbios 14:8, los prudentes miran por dónde van, pero los necios se engañan, ¿qué? A sí mismos. El prudente observa, analiza, actúa. El necio vive engañado por sus propios pensamientos. No podemos dejarnos engañar por nuestros propios pensamientos. Hay beneficios de vivir de una manera realista, hermanos. Permite tomar decisiones sabias cuando tú y yo vivimos de manera realista. Quien acepta la realidad puede planear adecuadamente, corregir los errores, prepararse para el futuro, pero quien no vive en la realidad se va a equivocar. Proverbios 21:5, ¿qué dice? Los planes bien pensados, ¿qué dice? Pura ganancia, dice la versión Nueva Traducción Viviente. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, ¿qué dice? Bueno, ahorita que... ¿Sí? ¿Qué es este? Ajá. ¿En la Nueva Traducción Viviente es? Ok. Dice, los planes apresurados, puro fracaso. Proverbios 10:17. Cuando nosotros vivimos en la realidad, reconocemos nuestras propias debilidades y nos permite aprender y nos permite mejorar. Proverbios 10:17, ¿qué dice? Léelo conmigo. El que acepta la disciplina va por el camino que lleva a la vida, pero los que no hacen caso a la corrección, ¿qué? Se descarriarán. Nadie mejora negando sus errores. Si tú y yo nos equivocamos, ¿qué tenemos que hacer? Corregir, aceptarlos, pedir perdón, acercarnos a Dios confiadamente porque Él nos perdona aún nuestros errores, los redime y nos da una oportunidad. También el ver la vida realmente, con realidad, no con ilusión. Vamos a aceptar la realidad y eso va a evitar que tengamos falsas expectativas de la vida de las personas. Lucas 14:28, fíjense lo que nos enseña Jesús. Él mismo nos enseñó la importancia de calcular antes de actuar. Antes de actuar. Tú cuando quieres hacer algo que implique un costo, una inversión, fíjense que está otra versión ahí, esa versión. Pero en la Nueva Traducción Viviente, según que yo tengo en mi Biblia, dice, no comiences sin calcular antes el costo. Habla cuando vas a construir algo y dice, antes de que lo hagas, siéntate, calcúlale, haz cuentas y ve cuánto tienes. Y si te alcanza, empieza. Si no te va a alcanzar, ¿qué debes de hacer? No hacerlo, porque después si lo haces va a ser la burla de todos los demás. Otro punto rápido. Segunda carta a los Corintios. Ayúdeme para que avancemos. Y ahí nos hace favor Patrick de ponerlo. Capítulo 12 de segunda carta a los Corintios, versículo 9. Dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Vimos que Pablo reconoció su propia debilidad. Cuando Pablo reconoció su debilidad y se dio cuenta, entonces fue prosperado. Y por eso la Biblia nos habla así. Hay consecuencias, hermanos, cuando nosotros vivimos de ilusiones o de buenos deseos. No, es que yo voy a hacer esto muy grande o aquello. No, yo voy a hacer que esto crezca. No, yo voy a hacer
y tienes una ilusión y tienes algo. Y mira lo que dice Proverbios 28:19. Fíjate, a ver cómo dice aquí. Proverbios 28:19 dice: el que se esfuerza, fíjate nada más, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida, ¿qué? En abundancia. Pero el que persigue fantasías, ¿qué? Termina en la pobreza. Si yo quiero hacer, no, yo voy a hacer, no, yo no quiero decir nada, pero tú me estás entendiendo. No, yo voy a hacer, no, presidente, sí, pues, si tienes un partido ahí te postulas, pero es algo que tú quieres hacer, pero es una fantasía. Dice, el que trabaja tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías y termina en pobreza. Las malas decisiones, por último, las consecuencias. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12, vamos a ver qué dice. Ya estamos conectados. Delante de cada persona, fíjate lo que dice, hay un camino que parece que correcto, pero termina en, dice la Biblia que el necio es aquel que es sabio en su propia opinión. Que tu opinión es la ley. Digan lo que digan. Oye, pero la Biblia dice, no, pero yo sé, yo sí, yo ya. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final llevan a la muerte. Primera de Juan 1:8, vamos a ver qué nos dice. Quien siempre culpa a otros o niega la realidad, nunca cambia. Eso es falta de conocimiento. Dice Primera de Juan 1:8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. El cambio comienza cuando reconocemos la verdad. Fíjense, la madurez espiritual es todo lo contrario a vivir en la no realidad. Proverbios 14:5, y con eso termino. Proverbios 14:15. Hay personas que viven más de las emociones que de la verdad. Y esas personas son fácilmente de ser manipuladas, dice la palabra. Fíjate lo que dice 14:15. Solo los simplones, fíjate lo que dice, solo los simplones creen todo lo que se les dice. Solo los simplones. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. El ingenuo cree todo lo que dicen. La madurez espiritual implica discernimiento. ¿Cómo estamos enfrentando los problemas? ¿Con ingenuidad? ¿Con fantasías? ¿Girando en nosotros mismos? Hoy Dios nos vuelve a advertir que en este mundo vamos a tener pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Eso dice Juan 16:33. Si alguien te dijo que la vida cristiana era sin baches y sin topes, este mundo tiene pruebas y luchas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Refúgiate en mí, dice el Señor. Deja de confiar en ti mismo. No negó las dificultades, ¿te das cuenta? Pablo no negó las dificultades. No dijo, no, sí, mira, ya declara que no está. Y ya. Y desapareció. No es cierto. Pablo dijo, yo sentía que ya dejaba de existir. Entonces, como conclusión te quiero decir, hermano, que vivir conforme a la realidad es una manera o es una muestra de sabiduría y madurez espiritual. Significa reconocer los hechos que estamos viviendo con honestidad y asumir esa responsabilidad que a cada uno nos corresponde y confiar en Dios para hacer aquellas cosas que están fuera de nuestro alcance. ¿En quién tuvo que dejar toda su confianza Pablo? En Dios, que Él sí resucita muertos. Póngase de pie, vamos a terminar. Pero no quiero dejar de orar por usted. Si usted tiene necesidad de entregarle al Señor, y si usted tú reconociste que necesitas entregarle al Señor alguna área, alguna decisión, alguna situación en particular, hoy es el momento para vivir en la realidad que estás viviendo. Pero no la vas a enfrentar solo, no lo vamos a enfrentar solamente con nuestras fuerzas,
¿Por qué? Porque hay dificultades, porque hay desavenencias, hay situaciones, pero lo que venga, lo tomo y se lo entrego al Señor. Porque si yo peleo, pues a lo mejor doy ahí unos minutos de lucha, pero el que venga contra mí se va a enfrentar con el Rey de Reyes, se va a enfrentar con el Señor de Señores, se va a enfrentar con el dueño de mi vida y de la iglesia. Quiero que oremos, cierra tus ojos y vamos a sincerarnos con el Señor. Y si hay un momento en el que nosotros hemos sido orgullosos, hemos sido autosuficientes, entrégaselo al Señor y dile: Señor, perdóname. Padre, estoy aquí dándote gracias porque tengo la oportunidad, gloriosa oportunidad, de dejar de ser autosuficiente. Tú sabes, Padre, lo que hay en nuestro corazón, tú lo sabes, pero hoy te lo entregamos. Empieza a entregar, hermano, entrégaselo al Señor, entrégale la autosuficiencia.